todavía hay algunas que incluía letra y número. Los 7 pisos de la casa son los llamados periodos. Cada elemento de la tabla ocupa una habitación de la gran casa y está representado por su símbolo, número atómico y masa atómica. Los elementos de los grupos A son llamados con frecuencia representativos porque sus propiedades siguen una progresión regular. Los elementos de los grupos B son llamados de transición y muestran desviaciones considerables con respecto a la progresión del resto de los elementos. El primer elemento de la tabla es el hidrógeno, del que Sherlock tendrá que hacer un estudio minucioso, pues su comportamiento es bastante sospechoso. De los elementos conocidos en la actualidad, la mayoría son metales. Al pensar en metales, nos imaginamos al hierro, a la plata o al cobre. Sin embargo, existen otros metales como el calcio, el sodio o el potasio que tienen características comunes con los metales, como la de ser buenos conductores del calor y de la electricidad. Y de fundirse a alta temperatura. Por el contrario, los no metales, como el oxígeno, no conducen la electricidad ni el calor y se funden a baja temperatura. A ambos lados de la línea que divide a los metales y a los no metales, encontramos a los metaloides, elementos con características similares a las de ambos tipos. Sherlock ya se siente genio. De su investigación preliminar, ya sabe que existen metales, no metales y metaloides, y que el hidrógeno se comporta de una manera muy peculiar. También sabe que los elementos de una misma familia tienen propiedades similares. Al analizar los elementos de manera vertical, Sherlock encuentra, con su peculiar olfato, que algunas propiedades de los elementos varían de una manera regular, de izquierda a derecha, a lo largo de los periodos. Estas propiedades incluyen la reactividad, el tamaño del átomo, las propiedades metálicas y el acomodo de los electrones. Los electrones giran alrededor del núcleo de acuerdo a órbitas o niveles de energía. Cada órbita tiene un número determinado de electrones girando alrededor del núcleo. En la primera órbita siempre hay un máximo de 2 electrones. En la segunda 8, luego 18, 32, 18, 8 y 2 respectivamente. Las órbitas se completan de acuerdo al número de electrones que tiene cada elemento. Por ejemplo, el litio tiene como número atómico el 3, con 2 electrones en su primera órbita y solo 1 en la segunda. Este electrón, en su última órbita, le da al átomo de litio una valencia de 1. Al otro lado de la gran casa encontramos al flúor, con número atómico 9. El flúor tiene 2 electrones en su primera órbita y 7 en la última. La falta de un electrón en su última órbita le dará una valencia de -1. La habilidad de los elementos para combinarse con otros y formar compuestos depende directamente de su valencia. En el caso de los grupos encabezados por el litio y el flúor, la reactividad es muy alta porque fácilmente ganarán, perderán o compartirán un electrón para completar sus órbitas. En estos grupos se encuentran los metales y no metales más reactivos que existen. Son tan reactivos que nunca se encuentran libres en la naturaleza.
siempre están acompañados formando compuestos. Además, existen en la tabla otros grupos como los alcalinotérreos, los metales de transición, los grupos del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno y los halógenos. Con un comportamiento muy extraño y digno de investigación, encontramos también a los lantánidos y los actínidos. Su comportamiento es tan similar entre sí que podrían vivir todos en la misma habitación. Los actínidos, para no quedarse atrás, misteriosamente son todos radioactivos. Además, en la tabla periódica existe un grupo cuyos elementos son todos gases, con una valencia igual a cero. Difícilmente se combinan con otros, por lo que se les conoce como inertes o gases móviles. Son tan escasos en la atmósfera que fueron descubiertos casi 50 años después de la propuesta de Mendeleev. Sherlock, un poco cansado, pero orgulloso de sus habilidades de detective, ya está listo para dar a conocer a sus amigos sus novedosos descubrimientos. Bien, jóvenes. Bien, ¿qué les pareció el video? ¿Qué les pareció el video, chicos? A ver, dime, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? A ver, alguien que diga. ¿Qué les pareció? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Algo más, o sea, ya, ok. Me refiero también
al diseño, me dicen aquí. O sea, la tabla periódica tiene metales, elementos metálicos, elementos no metálicos, gases nobles, ¿sí? Eso podríamos decir. ¿Qué otra cosita más te ha llamado la atención, el cual es importante? Todo lo que tú pienses y sea importante para ti. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Matías Meneses, ¿puedes aportar según lo que tú has visto del video? A ver, Matías, relátanos un poco del video. ¿Qué es lo que entendiste? Matías Meneses, ¿me escuchas? Hola, Matías. Good morning. Good afternoon. How do you do? How do you do, Meneses? Meneses creo que está conectado en otro lugar. ¿Estás aquí, Matías Meneses? ¿Te encuentras en clase? Profesor, ahí parece que está, pero no contesta. Sí, me imagino. Matías. Matías. Sí, Pensé que estabas en otro salón de clase. Matías, ¿me logras escuchar? sí, profe. Ya. ¿Puede responder mi pregunta? No lo escuché, profe. Ok. Coméntame del video. Ah, no sé, profe. Dime lo que has visto del video. Vi varios elementos químicos de la tabla periódica. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más observaste, Matías? Varios elementos de la tabla periódica que no conocía. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso no es todo el video. No sé, pues, profe, no me acuerdo. ¿Pero estuviste atento del video? Sí, Y eso es todo lo que te ha llamado la atención. sí. Entonces vamos a hablar de los elementos también. ¿Ya? A ver, les voy a compartir la pantalla, jóvenes. Vamos a prestar atención, por favor. No se me distraiga. ¿Ya? No se me distraiga. Y empezamos. Un ratito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Bien. Bien, muchachos, ahí observo mi pantalla. Listo. Vamos a empezar con el desarrollo de la tabla periódica. Es más, la evolución. Antes de Mendeleev hubo otros intentos. Hubo científicos de que trataban ordenar los elementos químicos con el poco conocimiento acerca del átomo. Ellos desconocían de los protones, electrones y neutrones. No tenían una idea clara acerca de la característica de los átomos. Lo único que sí podían conocer, y no a tan profundidad, era la masa de los átomos. Y en base a esa masa, comenzaron a ordenar a los pocos elementos. Por ejemplo, a los elementos químicos lo ordenaron de la siguiente manera. Imaginemos que ustedes son los elementos y yo les voy a ordenar, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo más simple. Los voy a ordenar a ustedes en el salón de clase, ¿ya? En el salón de clase los voy a ordenar. Y alguien me dice, profesor, ¿por qué no nos ordena mejor de acuerdo a nuestro apellido? Ok, les voy a ordenar de acuerdo al apellido. ¿Sí? Ese es un criterio que estoy tomando. Entonces, los que se encuentran en la primera fila van a estar los que empiezan su apellido con la letra A. Y así, ¿no? A, B, C y así. Esa es mi forma de ordenarlos. O también les diré, bueno, les voy a ordenar quizás de esta otra forma. De acuerdo a la talla, los más altos van a estar atrás y los de baja estatura se sientan en la primera fila. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo creo, eso es lo que a mí más me parece un buen ordenamiento. Y otros pueden buscar muchas formas, ¿no? Aquí en toda esta fila solamente varones, en otra fila o columna solamente mujeres. En fin, cada uno tiene su propio criterio de ordenar a los elementos en una tabla. Lo que hizo Dobereiner en los inicios, que fue antes de Mendeleev, fue ordenar a los elementos químicos de 3 en 3. Y aquí tenemos específicamente los personajes que contribuyeron con el desarrollo de la tabla periódica. Entre ellos tenemos a Dobereiner, también tenemos a Newlands y a Mendeleev, el cual ya se conoce un poco más porque observaron ustedes eso en el video. Ahora, vamos a ver lo más resaltante de ellos. Lógico, no son los únicos. Hay otros científicos más, pero con estos tres nos quedamos, ¿sí? Porque tienen más aporte. Con respecto a las triadas, ¿saben qué significa triadas? Triadas viene de 3. 3, es decir, ordenó a los elementos agrupados de 3 en 3. Profe, si lo agrupa de 3 en 3, significa que hay un elemento en el medio, ¿sí? Y este elemento que se encuentra en el medio tiene una masa atómica que llega a ser la semisuma de los extremos. A ver, ¿quién es el elemento que se encuentra en el medio? El sodio. Su masa atómica ya se conocía. Y había otro grupo de elementos. Entonces, para yo poder saber, en este caso, si este elemento tiene que estar en el centro, en el medio, pues debe cumplir con la siguiente característica. Su masa, que es X aquí, debe ser igual a la semisuma de 7 y 39. ¿Cómo es semisuma? ¿O cuánto vale la semisuma de 7 y 39? ¿Alguien que lo diga? La semisuma de 7 y 39, ¿cuánto es? ¿Cuál es el resultado?
Así es, solamente 7 más 39 sobre 2. A eso lo llamas semisumo. Viéndolo de este modo, la masa atómica del litio más la masa atómica del potasio dividido entre 2. Me salió 23. Entonces quiere decir que la masa atómica del sodio coincide con el valor experimental, ¿no? Coincide con esta operación. Por lo tanto, el elemento central debe estar aquí, sodio. ¿Ok? Y es así como comenzaron a ordenar los elementos, triadas de 3 en 3. Pero en su época, 1808, habían pocos elementos. Tanto es así que yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes. ¿Alguna vez ustedes han conversado con papá y mamá y le han preguntado, mamá, ¿cómo era la escuela en los años donde usted estudiaba? ¿Tú crees que había celulares? ¿Habían celulares como hoy en día? ¿Tú qué crees? No. Y si le preguntamos a nuestros abuelitos ya de edad, le preguntamos lo siguiente, abuelito, en tu época, ¿qué tipo de diversión se hacía? ¿Había televisores a colores? En tu época del doctor Chapatín, ¿había televisores a colores? No. No había celulares como hoy en día tenemos, ¿sí? Celulares de buena calidad en imagen, en todo tipo de ello. Entonces, con el avance de la ciencia, todo esto va dándose a conocer para que el ser humano tenga una mejor calidad de vida. Profe, en mi época había un Nokia que parecía un zapato. Bueno, ese Nokia, bueno, no tenía buena señal, no había tanta, digamos, Pero el Nokia no se podía romper. claro. Tenía una... Era como un ladrillo. Así es, y pesaba, ¿no? Pesaba. El choro ya no te robaba eso, ya. Prefería hacer otra cosa. Le pesaba también. Entonces, le damos un noquiazazo y ahí nomás quedaba el pobre choro. Bueno, en fin, conforme pasaban los años, mira, imaginemos a ver en los años 1990 o 1980, donde nuestros abuelitos, muy probablemente, ellos hayan vivido, ¿no? la educación en esa época y no tenían las mismas cosas que tenemos en este momento. Y todas las cosas que logramos obtener es por el avance de la ciencia, ¿sí? La ciencia permite el desarrollo. Lo mismo, los científicos de aquella época comenzaban a ordenar a los elementos de esta manera porque desconocían otras características. ¿Ustedes saben cuáles son las notas musicales? A ver, les ayudo con mis manos. ¿Cuántas notas musicales son? ¿Cuántas notas musicales hay? 10, 1. ¿Cuántas notas musicales? 7, ¿no? 7. A ver, empecemos. Do, re, mi, fa, so, la, si, y ahí está 7. Porque después repites en el 8, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Quiere decir que el octavo se repite con el primero. Esa misma inspiración, ok, gracias. Mira, lo que tú me acabas de escribir en este momento, si te has dado cuenta, el primero dice do y al final también dice do. ¿Qué significa eso? Que el primero con el último, que es en la posición octava, tiene o se repite lo mismo, por lo tanto tienen propiedades similares, si hablamos de los elementos químicos. Lo que hace Newland es ordenar en filas de 7. Filas de 7. ¿Ya? En filas de 7 lo comienza a ordenar. Y el octavo elemento va a ser aquel que se encuentra en la siguiente fila. Primera fila, ahí tenemos
son los elementos de la primera fila. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Estos son los elementos de la primera fila. Y date cuenta que, mira, el número que aparece aquí es la posición. Posición 1, posición 2 y así sucesivamente. Es decir, el flúor encaja en la posición 7 de la primera fila. Ahora, ¿quién será el octavo elemento? Porque dice acá, ley de octavas. ¿Quién es el octavo? El que se encuentra en la siguiente fila. En este caso, el sodio. Por lo tanto, litio y sodio, como caen en la misma columna, tienen propiedades similares. Y es así como empezó el maravilloso mundo del ordenamiento de los elementos en la tabla periódica. Pero no tuvo mucha aceptación, ¿sí? Ya que conforme pasaban los años, se hacían descubrimientos de más elementos químicos. Imagínate, en el año 1808 no había la misma cantidad de elementos que hoy en día tenemos. Profe, 1864, ¿habrá tenido más elementos que en el año 1808? Sí. Y como habían más elementos, quizás el ordenamiento que había planteado Newlands, inspirándose en las notas musicales, no haya sido, digamos, totalmente aceptada. ¿Ok? Pero después de Newlands está nuestro gran amigo Mendeleev. Y de él sí hemos visto mucho. Mendeleev diseña la primera tabla. Mendeleev diseña la primera tabla. Esa tabla, como en su época, vuelvo a repetir, 1869, en su época habían pocos elementos. Pocos elementos había. Entonces, se dice que un aproximado de 63 elementos químicos, o un poquito más. En ese diseño, él ordena en filas y columnas, pero en el orden creciente a su masa atómica, porque eso es lo único que se podía conocer acerca de los átomos. ¿Qué más? En su tabla periódica, construye filas y columnas. Los ordena en menor a mayor masa atómica. Él ya conoce algunas propiedades, como por ejemplo la capacidad de combinarse con otros elementos. Y le da, ¿no?, propiedades químicas específicas. Pero lo que más llamó la atención a los científicos de aquella época es que él, como si fuera un mago, predice la existencia de los elementos todavía no descubiertos. Como por ejemplo que no había sido descubierto el galio. El galio, un elemento químico de la tabla periódica, todavía no había sido descubierto. Pero él predijo las características de ese elemento galio. Mencionó, el galio tiene esta característica, es sólido, tiene una densidad, tiene una temperatura de fusión, ebullición, es un buen conductor, en fin, todas las características. Y cuando se llegó a descubrir a ese elemento, coincidía con lo que había planteado Mendeleev. Entonces, esas contribuciones que había desarrollado Mendeleev permitió ser reconocido como el primero que diseña una tabla. Pero como habían pocos elementos, a su tabla periódica lo conocen como tabla corta. ¿Ya? Ahí está. Eso es la contribución de los tres científicos. Tres científicos en base a la tabla periódica. Así es. Entonces, no se me vayan a olvidar acerca de estos tres. Y bueno, para recordar un poco más, tenemos que saber también los elementos químicos. Elementos químicos. Estos elementos químicos para nosotros tienen que ser ya, debemos familiarizarnos. ¿Sí? Hay que familiarizarnos. Muy bien. Ya, hay algunos elementos que para nosotros pueden ser más simples o más complejos. A ver, voy a
decir el nombre de un elemento y usted menciona el símbolo. ¿Qué le parece? Digo el nombre y usted menciona el símbolo. Bien, a ver, todos atentos, por favor. ¿Ya? A ver, todos, por favor, concéntrese. Les estoy viendo por las cámaras. No apaguen su cámara, por favor, Pereda. Pereda, no apagues la cámara. Préndelo. Todos, por favor. Ya que de esa manera voy a observar en qué condiciones ustedes están prestando atención a la clase. ¿Ok? Bien. Me dices el símbolo. ¿Te parece? Listo. Símbolo del carbono. Puedes activar tu micrófono. La C. Muy bien. C. Muy bien. O en todo caso, si no tienes micrófono o hay mucha bulla, escríbelo. Símbolo del hidrógeno. H. H. Bien, muy bien. Hay algunos que no les escucho ni tampoco lo escriben, ¿ah? Vamos a ver cuál es más rápido. La respuesta al escribir o la respuesta al hablar. ¿Ya? Matías, no apagues tu cámara, Matías. Bien. Siguiente. Oxígeno. O. Muy bien. Todos, ¿no? Excelente, excelente. A ver quién hace o quién lo dice lo más rápido posible. ¿Ah? A ver, rapidez, la rapidez de la mente. NI. N. A ver, rapidez. Mira, yo no voy a decir el nombre del elemento porque ustedes lo están observando. ¿Sí? Si observo la palabra del elemento, ¿no? ¿Se observa el nombre del elemento? Sí, entonces... Nitrógeno. Nitrógeno, N. ¿Ya? Ustedes van a tener que responder así. Carbono, C. Oxígeno, O. ¿Ya? Yo voy a poner un elemento y ustedes me van a dar el símbolo. Pero dando a conocer todo completo, ¿ya? Por ejemplo, yo pongo un elemento. Ah, oxígeno, O. Listo. Así. ¿Ok? Para que entrenen su mente. Entrena tu mente. Sí. Azufre S. Azufre S. Entrena tu mente, ¿ah? Vamos, entrena. Calcio. Ca. Muy, Ca. muy lentos. Si deseas, Aluminio Al. Aluminio L. puedes consultar tu tabla periódica. ¿Sí? Puedes consultar tu tabla periódica porque recién nos vamos a familiarizar. Ah, ahora, ¿dónde se encuentra? Ya es otro asunto, ¿no? Fósforo Fósforo P. P. Claro. Muy bien, muy bien. Magnesio Magnesio Mg. Mg. Muy bien, muy bien. Plata Ag. Muy bien. Plata C. Miren su tabla, miren su tabla. Hierro Fe. Muy Hierro bien. Fe. Activen su micrófono. Flúor F. Muy F. bien. Siempre la primera letra es mayúscula. Na. 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 Sodio Na. Au. Au. Clorocel. Muy Cl. bien.
Argona. Argona Irish. A ver, K. K. muy bien. Mayúscula, ¿no? Algunos elementos. Muy bien. Excelente. Al wolframio también lo llaman tungsteno. Ya está. Boro B. Boro B. B. ¿Hasta ahí tienes alguna duda, alguna pregunta? A ver, mira, la próxima clase también vamos a hablar de tabla periódica. Y si no la tienes, pues puedes bajarlo de internet, ¿no? Con sus nombres aparece. O en todo caso sería, digamos, preferible una tabla periódica que te la compres y te va a servir hasta que ingreses a la universidad. ¿Sí? Entonces, ok. Ahora, si no tienen tabla periódica o no hay lugar donde comprarlo, si están ustedes un poquito lejos del mercado, de la ciudad, pueden imprimirlo, ¿no? Buscan en internet, ponen tabla periódica y te salen los elementos químicos. ¿Ok? ¿Podrán cumplir, por favor, eso para la próxima clase? ¿Me podrán enseñar su tabla periódica en la próxima clase? Y al menos repasar 20 elementos. Tienen que recordar mínimo 20 elementos, ¿ya? Voy a tomar a prueba a uno de ustedes, a cualquiera. Por ejemplo, puedo tomar a Matías Meneses como voluntario para que me indique los 20 elementos químicos, o puede ser también a Gómez, puede ser a Rivas Plata, puede ser a Farro, puede ser a Capurro, puede ser a Collantes, puede ser también a Gianluca, a Pérez, a Salazar, a Yata Flores. A cualquiera de ustedes les pediré al momento de empezar la clase que me indique 20 elementos químicos. ¿Sí? ¿Podrás hacerlo? ¿Se comprometen, chicos? ¿Qué dicen? Jóvenes, ¿se comprometen? Pereda Bobadilla, ¿sí? ¿Podrás? Claro, tienen que, obviamente, tienen que ayudarse de la tabla periódica, pero les voy a decir así, ¿no? Al azar. Y si lo haces, digamos, de memoria, mejor todavía. De memoria, mejor. Yo les voy a preguntar cualquier elemento. Obviamente los más conocidos, ¿no? Los más conocidos. No los más complicados. Entonces, me están dando su palabra que la mayoría sí se va a comprometer. Meneses, ¿me escuchas, Meneses? Meneses, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿te comprometes también tú? Sí, profe. Ya. Si no tienes tabla periódica, bueno, lo imprimes o, bueno, bien. Ahora sí, vamos a pasar al desarrollo de esta actividad. Listo. Lo que yo les he mostrado son algunos de los científicos. No son todos. No son todos. Pero bueno, vamos a ver. Aquí en esta actividad hay algunas preguntas que no podemos responder porque todavía no ha sido conceptualizada. Es decir, todavía no hemos hablado de su teoría. Ni él, ni él. Solamente con el que queda, ¿ok? A ver,
Antiguamente también hubo otros científicos, aparte de Dobereiner, aparte de Newlands, aparte de Mendeleev, también estaba el científico que ordenaba los elementos químicos en forma helicoidal. ¿Cómo es eso? Es así, como un torbellino, como un huracán, ¿no? Que da vueltitas de esa manera. Como fue un poco complicado, no tuvo tanta aceptación. Chancortius. A ver, 3. Newlands propuso su tabla conocida como... ¿Qué cosa hizo Newlands? ¿Qué es lo que hizo Newlands? ¿Qué hizo Newlands? Ley de octavas. ¿Cierto o no? Ley de octavas. A ver acá. Las triadas de... Por favor, copien lo que estoy desarrollando. Las triadas de Dobereiner clasifican los elementos de acuerdo a su peso atómico. Eso es correcto. En la tabla periódica actual, los elementos se ubican en orden creciente de sus números de neutrones. Neutrones no se conocían. Las octavas de Newlands ordenan los elementos de 8 en 8. Falso, son de 7 en 7. El litio, sodio, potasio, cuyos símbolos son, símbolo del litio, Li, del sodio, Na, del potasio, K. ¿Cómo se conocen a ellos? Son metales, lo vieron ustedes también en el video. Sean metales alcalinos o también llamado metales ligeros. ¿Ok? Según Mendeleev, en la tabla periódica existen 12 periodos y 8 grupos. Eso es lo que había indicado Mendeleev. ¿Ya? Eso lo había indicado Mendeleev. Avísame para pasar a la siguiente pantalla. ¿Terminaron ya de tomar nota? En sus libros, chicos, en sus libros, ¿eh? En sus libros. Ya, entonces siguiente. A ver aquí. ¿Qué científico participó en la evolución de la tabla periódica? Presentando su modelo de función de notas musicales. ¿Quién utilizó las notas musicales? ¿Se acuerdan o no? Newlands. A ver, en la 2, me pide hallar la masa atómica de X. Segundo Bereiner. Quiere decir que esta es una triada. ¿Quién es el elemento central? Y. Como este es el elemento central, su masa atómica dice que vale B. Entonces, este B es igual a la semisuma sobre 2. Reemplazo 2B es igual a A más C. Como yo quiero el valor de A, o el valor de la masa atómica de X, el A lo mando a restar. B menos A es igual a C.
¿Correcto? La tabla de las octavas, ley de octavas, fue propuesta por Mendelberg. octavas. Por las octavas, ¿por quién fue propuesta? Por, Mendeleev. por Mendel. No, fue por Newlands, ley de octavas. Y agrupa los elementos de cuánto en cuánto, de 7 en 7, ¿se acuerdan? Muy bien. A ver, vamos con la siguiente. ¿Qué familia de los elementos químicos no se había descubierto cuando en 1869 Mendeleev propuso su tabla corta? En esa época no se habían mencionado a quiénes, a los gases nobles. Gases nobles. 4. Mendeleev ordena a los elementos en grupos y periodos. Mendeleev ordena a los elementos en grupos y periodos según su masa atómica creciente. Según la masa atómica creciente, así lo ordenó. A los elementos que aún no se habían descubierto, pero de los cuales se podían predecir su propiedad, Mendeleev los denominó con el prefijo EK. EK, que significa primer elemento. ¿Ok? Ahí está. De esa manera es lo que nosotros tenemos que completar. Por favor, avísame si ya tienes completo lo que yo he desarrollado. Ya, avísame por favor para poder compartir algo más. ¿Terminaste de tomar nota? ¿Listo, listo, jóvenes, por favor? ¿Listos? Ya. A ver. Ya, me gustaría que tú realices estos ejercicios respecto a las triadas. Ya está. Mira, voy a decir aquí, según las triadas, hallar X. 1. A, B, C. Vamos a ver.
Vas a tener que hallar ello, ¿ya? 60, 140, le vamos a poner un valor más sencillo, ¿ya? 100 hayas X. 2, M, N, P. El X le voy a poner acá. Aquí le pongo 150. Y aquí le pongo 200. Y 3, R, T y S. El X le pongo acá. Aquí sería, por ejemplo, 80, 130, y aquí X. A ver, por favor, antes que el tiempo nos gane, ¿cuánto vale X acá si es una triada? Ah, profesor, qué fácil. X va a ser igual a la semisuma. 60 más 100 sobre 2. ¿Cuánto es esto? 160 me sale 80. Listo. Pero el X está acá. Entonces digo, 150, que es el medio, es igual a 200 más X sobre 2. Pasa a multiplicar, me queda 300, es igual a 200 más X. ¿X cuánto vale? 100. Aquí también el X está acá, pero 130, que es el medio, semisuma. 80 más X sobre 2. Pasa aquí a multiplicar, 280 es igual a 80 más X. X pasa, el 80 pasa a restar, sería 180. ¿Qué tal? Así lo vas a calcular las triadas. Así lo van a tener que desarrollar. Simple y sencillo, yo creo que sí. ¿Ya? Está simple y sencillo. Vamos a ver el examen de tabla periódica. A ver, a ver, a ver. Listo. Está perfecto. Bien, se activa 1:35, ¿ya? Y a las 2 de la tarde culminamos todo. Me avisan, por favor, a la hora que se active. Ya se activó, profesor. Ok, gracias. Por favor. Ah, ya. Normal, Castillo. Normal, normal. Chicos, ya. Desarrollen su temático y si termina, por favor, también completen el resumen de clase. ¿Ya? ¿Listos? Ya. Por favor.
Profesor, ¿me puede reiniciar el temático sin que me había salido del intranet? Ya, puede ser la señal de la internet. A un ratito, voy a verlo, ¿ya? Voy a verlo. Bueno, en mi pantalla sí logro observar la pregunta. Ya. Sí, a ver si reinicias, si sales, si regresas, yo te activo nuevamente. Yo habilito nuevamente. Profesor, no puedo, acá no puedo ingresar al temático. Escríbeme al chat. Escríbeme al chat, por favor.
Profesor, yo terminé el temático. Ya. Alguien por ahí me dijo que no podía ver las preguntas aparte más. ¿Quién más? Profesor, yo quiero que me reinicie mi temático, sin que no me había salido del intranet. ¿Me has escrito? Ya, sí, sí, sí. Bien, los que terminaron su temático y completaron el resumen de la clase pueden pasar a retirarse.